es que vamos a ver, en este momento recordemos la famosa las relaciones hay una relación que es impermanente, las zonas San Carlos. Bienvenidas, bienvenidos a Voces. Esta es la sección de entrevistas de la revista Universidades de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. En esta ocasión conversaremos con el doctor Emanuel González Alvarado, quien es rector de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. El doctor Emanuel González tiene un doctorado en mediación pedagógica, es licenciado y maestro en salud ocupacional y además cuenta con dos especialidades, una en sistemas de calidad y mejoramiento continuo y otra en cambio climático. En relación con su desarrollo profesional dentro de la universidad, en el año 2011 fue elegido por la Asamblea Universitaria de la sede central de la UTN como su primer decano. En 2020, en junio, asumió la rectoría de la UTN, y el cual es un cargo que va a desempeñar hasta el año 2024. Y cabe destacar que el doctor Emanuel González, en diciembre del 2022, asumió la presidencia del Consejo Nacional de Rectores en Costa Rica. Doctor, muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo. No, un gusto poder estar con ustedes, fue un honor y estamos a las órdenes, con todo gusto para servirles. Muchísimas gracias. Doctor, para entrar en este ámbito de su universidad, nos gustaría que en un principio pusiera en contexto a la UTN frente al mosaico de las universidades latinoamericanas y caribeñas que están representadas en la UDUALC, pero para ello nos gustaría que nos platicara un poquito acerca de su casa de estudios. ¿Cuándo fue fundada? ¿Cuál es su marco legal? ¿De cuántos alumnos y alumnas asciende su matrícula? ¿Cuáles son las estadísticas más importantes de la UTN, doctor? Bueno, precisamente la Universidad Técnica Nacional es la quinta universidad pública y que se fundó en el año 2008, es decir, nosotros estaríamos cumpliendo efectivamente este año 15 años, el 6 de junio estaríamos cumpliendo 15 años. Pero recordemos que la Universidad Técnica Nacional es la fusión de lo que eran los antiguos colegios parauniversitarios en nuestro país, homólogos a las community college. Es decir, que nosotros de alguna manera nacimos grandes, porque los colegios parauniversitarios, en aquel momento que la universidad se crea, ya tenían 32, 33 años de creación. Y nosotros, de alguna manera, la Universidad Técnica Nacional, por eso nace como una respuesta a la educación técnica, que en aquel momento los colegios parauniversitarios ya consolidaban en la formación de pregrados universitarios en diferentes regiones del país. Eso hace que hoy la Universidad Técnica Nacional naciera con una infraestructura consolidada en diferentes regiones, con fincas muy significativos en sus terrenos, ¿verdad? Tenemos una finca en el puro centro casi de este país de 600 hectáreas y otra en el lado de Guanacaste de 700 hectáreas, donde ellos se venían especializando en la parte no solo agroindustrial, en la parte también de manufactura y dándole continuidad a la educación técnica. Es por estas razones que nacimos grandes y dándole lógica a la continuidad de la educación técnica. Y desde esa perspectiva, hoy la Universidad Técnica Nacional cuenta con 16,000 estudiantes distribuidos en todo el país. Damos un pregrado universitario que es continuidad de lo que daban los colegios parauniversitarios, que hace que los jóvenes puedan incorporarse al mundo del trabajo y por eso tenemos de 10, 8.5 se incorporan al mundo del trabajo con un diplomado parauniversitario. El 60% de nuestra carrera, de nuestras ofertas son carreras STEM en todo el ámbito de la manufactura avanzada, de la parte agroindustrial, de la parte también marítima, y el 95% de nuestros estudiantes vienen de la educación pública, porque precisamente nosotros no tenemos un examen de admisión con una prueba, sino que se dan acciones afirmativas a raíz de las notas de presentación de sus colegios. Si vienen de un colegio técnico, les damos puntos. Si trabajan, si ellos, por ejemplo, escogen una especialidad que ya venía del colegio técnico, se le dan puntos. Y si utilizan
puntos aquellos cantones que son del más bajo índice de pobreza de nuestro país, del percentil más bajo. De tal manera que desde esa óptica, nuestra universidad realmente favorece a los más desposeídos. Si nosotros otorgamos un 12% de nuestro presupuesto en becas, el 58% de nuestros estudiantes son mujeres, que eso es muy interesante, y en las ingenierías se ha venido distribuyendo más, y en las carreras STEM, el 44% son mujeres. Así es que, digamos, con esas estadísticas, es una universidad extremadamente pertinente, con una oferta robusta. Dentro del top 10 de las carreras que se ofrecen en empleabilidad, nosotros tenemos todas, y eso nos hace que efectivamente, digamos, seamos una universidad que, aunque tenemos 15 años, tenemos una historia que casi nos sumaría más de 40 años. Gracias, rector. Algo muy importante es también saber diferenciar, y esto lo digo para el público que puede que no conozca muy bien la diferencia que existe entre la educación universitaria tradicional y la educación politécnica y tecnológica, a sabiendas que en las universidades normales también existen carreras de esta índole. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Sí, a mí me parece que uno de los principios fundamentales de la educación técnica está en el modelo pedagógico. El modelo pedagógico nuestro se sustenta en el saber hacer. Es decir, nuestros jóvenes tienen que lograr una serie de habilidades, de destrezas, de competencias que les permite, de alguna manera, ejecutar su disciplina, pero haciendo. No es que en la educación tradicional, académica, no sea de esa forma, pero por la naturaleza de nuestras ofertas, es decir, un joven que estudie, por ejemplo, estamos aperturando la carrera de mecatrónica, es un joven que necesita tener una vivencia permanente, una actuación directa en su formación. Hemos venido más bien desarrollando un modelo pedagógico que no solo se fundamenta, en el caso de nosotros, en el humanismo, en el holismo, en la biopedagogía y en la ecotransformación, sino que también efectivamente este modelo logra incorporar células de aprendizaje y equipos de mediación pedagógica, donde ya no es el profesor quien dirige una clase, por decirlo así, de manera lineal y estructurada. Aquí nosotros damos las clases donde inter y transdisciplinariamente actúan equipos de docentes relacionados con modelos empresariales. Pero la esencia fundamental está en el saber hacer. Por eso nuestros jóvenes, con el diplomado, que es un pregrado, logran incorporarse al mundo del trabajo, porque ya tienen herramientas para poder ingresar a la empleabilidad. Es decir, porque ya los pueden contratar en una industria de manufactura avanzada, porque ya los pueden contratar en un call center de servicios financieros, porque ya tienen elementos para poder incorporarse al mundo del trabajo. Eso me parece que es un tema fundamental de la educación técnica en este modelo, que hace que esas habilidades y esas destrezas ellos puedan incorporarlas directamente al mundo del trabajo. Y finalmente, rector, ¿cómo se vincula la UTN con el sector productivo? ¿Esta universidad que usted representa está inserta dentro de algún clúster de desarrollo industrial? ¿Cuenta además con espacios de movilidad académica con otros países? La pregunta más concreta sería, ¿qué expectativas tienen los jóvenes, las y los jóvenes al egresar de una carrera en la UTN? Sí, es que vamos a ver, en este momento recordemos la famosa triple hélice, ¿verdad? Las relaciones, que ahora está la cuarta y la quinta, pero hay una relación que es indisoluble. Nosotros no podemos desarrollar ciencia y academia alejados de los sectores empresariales. Nosotros tenemos que tener una vinculación permanente en esa relación. Hay una zona muy próspera en nuestro país, que es la zona norte. La zona de San Carlos ha venido desarrollando desde hace 25 años una zona económica especial, donde los empresarios de esa región se unen para delimitar cuáles son las grandes proyecciones económicas y sociales que ellos definen.
Nosotros tenemos una alianza con este sector, que es el sector ejemplificante en nuestro país, donde definitivamente este año inauguramos 4 diplomados hechos a la medida con los sectores empresariales de esa zona. Es decir, nosotros nos sentamos con ellos y ellos nos dicen a nosotros, miren, nosotros necesitamos en esta región un diplomado que tenga una especialidad en electromecánica, agroindustrial. Entonces, por ejemplo, nosotros elaboramos un diplomado con esas características. O necesitamos un diplomado en servicios corporativos. Necesitamos un diplomado en ingeniería del software. Y con esa alianza nosotros diseñamos los diplomados y hoy ya son una realidad. Digamos, ese es el ejemplo más tangible de que nosotros estamos completamente ligados con el mundo empresarial. Así lo hemos estado haciendo en otras carreras, como la carrera mecatrónica, donde estamos ligados directamente con la industria, donde precisamente nuestros jóvenes y nuestros docentes, ellos se nutren de esos conocimientos y eso es fundamental. Hoy, si usted no puede lograr un análisis con los empresarios y estos sectores en los clústeres, las posibilidades de empleabilidad cada vez se reducen más y las posibilidades del conocimiento. Nosotros en nuestro país también acabamos de aprobar lo que se llama un Marco Nacional de Cualificaciones. Ese Marco Nacional de Cualificaciones lo que hace es, por así decirlo, es como estandarizar desde los técnicos básicos que se producen en una industria hasta el nivel de diplomado. Entonces tenemos un técnico 1, técnico 2, 3, 4 y 5, que es el pregrado universitario. Eso se une en una institución que nosotros le llamamos el Instituto Nacional de Aprendizaje y nosotros estamos ligados en todos esos sectores. Entonces usted ve la educación técnica en Costa Rica tiene una lógica. Tiene una parte donde se especializan los empresarios en este Instituto Nacional de Aprendizaje. Ellos aportan una cantidad importante de dinero para fortalecer esa formación de sus trabajadores. Sigue la Universidad Técnica Nacional, donde el muchacho con un técnico 5 puede pasar a hacer un bachiller en ingeniería o tener una licenciatura y se abre el camino de oportunidades. Entonces, esto hace que nosotros definitivamente tengamos que estar ligados con los sectores empresariales. Hemos venido desarrollando ya otros proyectos muy interesantes sobre economía circular y biomateriales, también ligados completamente con productores nacionales, con grandes corporaciones que definitivamente nos tienen ligados. Tantos estos elementos que le decía son grandes corporaciones, ¿verdad? Tanto lo de mecatrónica, lo de economía circular, lo de biomateriales, estamos ligados nosotros en este mundo, donde hoy tenemos más grandes desafíos, porque estamos en un nuevo paradigma, que es el paradigma de la revolución 4.0, que está ligado a la conectividad, que está ligado sin duda alguna a la automatización y sin duda alguna a la hiperconectividad, porque pasamos de la revolución del vapor a la revolución de la electricidad, a la revolución de la automatización y hoy a la hiperconectividad. Esas son nuevas ofertas, carreras, nuevas disciplinas, nuevas formas en que se organiza el mundo del trabajo en cadenas de valor diferentes y las universidades tenemos que dar respuestas a esas nuevas habilidades que requieren los jóvenes, a esas nuevas destrezas que ellos requieren y a una nueva oferta de carreras que son completamente diferentes a las que tradicionalmente nosotros estábamos en una zona casi que confortable histórica de ofertarlas. Rector, muchísimas gracias por regalarnos este enorme panorama de la Universidad Tecnológica Nacional en Costa Rica. Le agradecemos muchísimo a nombre del secretario general de la UDUALC y a ustedes, al público que nos visualiza a través de nuestras redes sociales, también les agradecemos y los invitamos a descargar el último número de universidades que está relacionado con el tema de la educación tecnológica y politécnica. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales aparecen en el cuadro de texto que está dentro de esta plataforma YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.